Dejen que aparezca ahí está apareciendo ya el título de que está grabando. Así que ya saben, muchachos, ya está grabando. Bien. Ahí está nuevamente. Estamos mencionando entonces que acerca de la clasificación de los materiales. Los materiales sólidos se clasifican en 3 grupos: metales, cerámicas y polímeros. Todos estos tipos de materiales los vamos a ver en el transcurso del tetra y un poquito más. Este esquema se basa en la composición química y en la estructura atómica. 2 aspectos importantes. Vamos a ir viendo cómo el conocimiento de los materiales en estos aspectos, en lo químico, en su estructura, es básica para el desarrollo de la ingeniería de los materiales. Por lo general, la mayoría de los materiales encajan en un grupo o en otro, aunque hay materiales intermedios. Además, existen otros 2 grupos de importantes materiales técnicos. Los materiales compuestos, composite también se les denomina así, y los semiconductores, muy importantes también. Todos vamos a ir viendo que todos estos grupos de materiales son sumamente importantes y sumamente usados. Los materiales compuestos constan de combinaciones de 2 o más materiales diferentes, mientras que los semiconductores se utilizan por sus extraordinarias características eléctricas. Y cada vez que los vamos estudiando, los vamos conociendo, vamos viendo cómo es que son usados en el desarrollo, en el progreso del hombre, por esas características tan especiales que todos tienen. No podemos decir un material es mejor que el otro, no. Todos son buenos, todos tienen determinadas características que nos pueden ser útiles en un momento dado. Vamos a examinar así brevemente a los metales. Normalmente, los materiales metálicos son combinaciones de elementos metálicos. Tienen gran número de electrones deslocalizados que no pertenecen a ningún átomo en concreto. La mayoría de las propiedades de los metales se atribuyen a estos electrones. El conocimiento de todos estos aspectos nos va mostrando precisamente cómo las propiedades tan especiales de los metales están estrechamente relacionadas con su estructura molecular. En este caso, como menciona aquí, con este tipo de electrones. Vamos a ver diferentes metales con diferentes propiedades sorprendentes, algunos metales muy usados, y todo tiene que ver con esto. Desde luego llama la atención cómo es que el hombre ha llegado a obtener tal conocimiento de estos elementos en los metales. Cómo están formados en su estructura, cómo con tanta seguridad se dice de estos electrones que les dan estas propiedades, y que es cierto. Vamos a ir viendo cómo esas materias que hace tiempo estudiamos, como la química, que en un momento parecía algo abstracto, algo que era difícil que lo llegara a usar. Vamos a ir viendo que todo ese conocimiento nos va a ayudar a comprender a estos materiales. Los metales conducen perfectamente el calor y la electricidad y son opacos a la luz visible.
La superficie metálica pulida tiene una apariencia lustrosa. Además, los metales son resistentes, aunque deformables, lo que contribuye a su utilización en aplicaciones estructurales. Como ven, nos vamos enfocando a esas propiedades. Conducen el calor, la electricidad, opacos, pero cuando es pulida su superficie aparece lustrosa. ¿Por qué mencionar todo esto? Porque estas son cosas que en muchas ocasiones no son indispensables para el diseño que estamos desarrollando. Que sean resistentes, que se puedan deformar. Eso les da la oportunidad de ser muy usados. Vamos a continuar. Son aspectos muy generales, después lo vamos a ver más ampliamente, de los metales. Las cerámicas. Los compuestos químicos constituidos por metales y no metales, óxidos, nitruros, carburos, pertenecen al grupo de las cerámicas, que incluye minerales de arcilla, cemento y vidrio. Vamos viendo un material diferente a los metales, características diferentes, estructuras diferentes, pero que también son extraordinariamente usados. Por lo general, las cerámicas, se trata de materiales que son aislantes eléctricos. He aquí algo atractivo. También térmicos, aislantes térmicos. Y a elevada temperatura y en ambientes agresivos, fíjense, son más resistentes que los metales y los polímeros. Un aspecto sumamente atractivo. Desde el punto de vista mecánico, las cerámicas son duras y muy frágiles. Diferentes propiedades que los metales, sí, pero algunas que nos llaman la atención. Por ejemplo, cuando los transbordadores espaciales, vimos esa actividad en la que seguido iba un transbordador al espacio y regresaba. Cuando reingresaba a la Tierra, tanto los transbordadores como las cápsulas allá de los Apolos, cuando reingresaban a la atmósfera terrestre, ingresan a una velocidad extraordinariamente alta, muy alta. Nosotros vemos a veces los documentales, las películas de los satélites girando alrededor de la Tierra y parecen en cámara lenta. Las famosas salidas de los astronautas que tienen que caminar en el espacio y parece todo en cámara lenta. La realidad es que van viajando a una velocidad extraordinariamente alta. Miles de kilómetros por hora. Y a esa velocidad es cuando tienen que regresar a la superficie terrestre. Al reingresar a la atmósfera, lo tienen que hacer con mucho cuidado. El reingreso a la atmósfera tiene que ser con un ángulo preciso. Un ángulo que no sea tan cerrado, que choque, por decirlo así, con la atmósfera y se deshaga. Pero tampoco tiene que ser tan abierto que rebote y salga disparado hacia el espacio. Entonces tiene que ser con un ángulo preciso. Empieza a reingresar a esa velocidad en la atmósfera y la fricción del aire
con la superficie del transbordador o de las cápsulas espaciales, empieza a ser tan grande que empiezan a calentarse de una forma extraordinaria, hasta que literalmente parecen bolas de fuego descendiendo. Por eso, muchas personas cuando ven esas bolas de fuego se sorprenden y dicen, cayó un meteoro, cayó algo en espectacular. Muchas de ellas son estas naves. Ahora, en esa confrontación de la fricción, en esa elevada temperatura, en esa bola de fuego, necesitan un material que lo resista. Por eso es que muchos de los transbordadores estaban recubiertos con cerámica, literal, con cerámica, para soportar este reingreso, estas temperaturas tan altas en el reingreso. Hubo ocasiones llamativas en que algunos de estos transbordadores perdieron parte de esas cerámicas, y al reingreso en la atmósfera fue algo, accidentes tremendos que pasaron por esa temperatura tan alta que tenían que resistir. Como vemos, entonces, los metales y muchas... Perdón, ¿algo que quieran comentar? Bien, por eso vemos que los metales son muy llamativos, no se parecen a estas cerámicas, pero las cerámicas tienen otras propiedades extraordinarias. Nos vamos dando cuenta que precisamente cada material tiene propiedades especiales. Vamos a continuar. Vimos metales, cerámicas. Vamos a hablar acerca de los polímeros. Solo es una introducción, unas breves palabras acerca de estos materiales. Después vamos a verlos con más detalle. Los polímeros comprenden materiales que van desde los familiares plásticos al caucho. Se trata de compuestos orgánicos basados en el carbono, hidrógeno y otros elementos no metálicos, caracterizados por la gran longitud de las estructuras moleculares. Esto lo vamos a ver. Los polímeros poseen densidades bajas y extraordinaria flexibilidad. Estos materiales que mencionamos, y en este caso los polímeros, completamente seguros que todos los tenemos en casa y algunos los estás usando en este momento. Tal vez regresabas de tu trabajo para tu casa a tomar la clase y se te antojaron unas botanas y pasaste ahí al súper por unas papas de la marca que hayas preferido, Bocados, Sabritas, y te estás comiendo tus papas. De hecho, ese envase que contiene tus papas es lo más probable un polipropileno. Básicamente plástico, con una apariencia extraordinaria. De hecho, se vende más la apariencia que el contenido. Las papas parecen en su envase por fuera tan atractivo con los colores y dibujos, y la parte por dentro que parece metálico, aluminio. Da la impresión de que tiene unos alimentos muy bien conservados. Son estos
materiales de los que estamos hablando. Tal vez, desde luego, estás aquí en la pantalla con algún tipo de playera. Tal vez de algodón, o tal vez es de plástico, de un polímero. Dices, ¿cómo? Sí. Muchos de los elementos con los que es constituida la ropa, es tejida la ropa, se realiza con polímero. Literalmente vestimos plásticos, pero en otra presentación. Otras cualidades, otras características. Hay diferentes tipos de polímeros. Por eso es que cuando tu ropa no es de algodón, es de otro tipo de estos materiales, y estás cocinando, debes tener mucho cuidado. Porque una de las particularidades de ellos es que cuando se empiezan por alguna razón, saltó aceite y se quema esa ropa, se hace como el plástico y se pega a la piel. No es recomendable cocinar, por ejemplo, con este tipo de ropa. Mejor tener por ahí un mandil de algodón que te proteja. Tienen sus pros, tienen sus contras. Hoy por hoy se lucha mucho contra estos materiales por la contaminación que se ha generado en general. Ha sido tanto su uso y su consumo que llama la atención que hasta en el mar los peces traen en su interior plástico que han comido. Materiales que son usados de manera sin límite. Estos son metales, cerámicas y polímeros. Vamos a ver los otros materiales que mencionábamos. Materiales compuestos. Se han diseñado materiales compuestos formados por más de un tipo de material. La fibra de vidrio, que es vidrio en forma filamentosa, embebido dentro de un material polimérico. Es un ejemplo familiar, algo conocido. Hubo un tiempo en que era muy atractivo este material, el desarrollo de la fibra de vidrio. Los autos, su carrocería era de fibra de vidrio. Algunas camionetas pick-up recubrían la caja con fibra de vidrio. Famoso era que al trabajar con ella debías usar guantes y lentes, precisamente por las fibras, este vidrio en forma filamentosa que te podía dañar. Es muy usada la fibra de vidrio. Es un ejemplo de este tipo de materiales compuestos. Vidrio embebido en un material polimérico. Los materiales compuestos están diseñados para alcanzar la mejor combinación de las características de cada componente, como este ejemplo del que hablamos. La fibra de vidrio es mecánicamente resistente debido al vidrio y flexible debido al polímero. La mayoría de los materiales desarrollados últimamente son materiales compuestos. De esos que hemos hablado, que son miles de materiales que se han desarrollado, y usando esa palabra miles sin exagerar, muchos de esos materiales son materiales compuestos. En un inicio el hombre mencionamos
los materiales naturales a su alrededor, madera, piedra, lo usó, pero fue aprendiendo a procesarlos. Aprendió que impartiéndoles calor adquirían otras propiedades. Algunos se endurecían más, resistían más, surgían capacidades de almacenar líquidos en ellos. Pero poco a poco fue mezclándolos. Entre curiosidad, entre casualidades, fue viendo que al irlos mezclando iban adquiriendo nuevas propiedades y se fue especializando en esto. Y en todos estos miles de años de la vida del hombre, los ha ido desarrollando mucho más en el siglo pasado y en este, mucho más. Vamos a continuar. Materiales compuestos, ahora semiconductores. Los semiconductores tienen propiedades eléctricas intermedias entre los conductores y los aislantes eléctricos. Son características, son propiedades que llaman la atención. Las características eléctricas de los semiconductores son extremadamente sensibles a la presencia de diminutas concentraciones de átomos de impurezas. Son características de estos materiales. Son sensibles, muy sensibles. Estas concentraciones se deben controlar en regiones espaciales muy pequeñas. Los semiconductores posibilitan la fabricación de los circuitos integrados que han revolucionado en las últimas décadas las industrias electrónicas y de ordenadores, o sea, de computadoras. Por eso, en este caso de los semiconductores, es apenas de hace unas décadas. Empezaron a salir a luz de una forma pequeña. Allá por los años 60, 70. Estamos hablando de no hace mucho. Extraordinario, hemos mencionado que los hombres en aquel tiempo, las personas, pudieran conseguir un reloj digital. Y aquellos primeros relojes, lo único que tenían en su carátula era la hora, de una forma muy sencilla. En su interior, un material semiconductor que al hacer pasar sobre él una determinada corriente eléctrica de una pila pequeña, empezaba a vibrar a una determinada frecuencia. Y ya conociendo esa determinada frecuencia, se le podía programar como un reloj. Hoy, esos relojes que en su inicio eran algo extraordinario, los venden en los mercaditos a unos cuantos pesos para juego de los niños. Pero se ha revolucionado tanto todos estos materiales semiconductores que son indispensables por completo, materiales que tenemos ahorita a la vista, la computadora, el celular y otros más. Los semiconductores. Ahora, vamos a ver otro concepto. La necesidad de materiales modernos. A pesar
de los espectaculares progresos en el conocimiento y en el desarrollo de los materiales en los últimos años, y hago énfasis en eso, o sea, es en las últimas décadas y en los últimos años todavía más, pero es de poco tiempo para acá. Había habido gran desarrollo, pero se han estado desarrollando otros más en los últimos años. El permanente desafío tecnológico requiere materiales cada vez más sofisticados y especializados. Desde la perspectiva de los materiales, se puede comentar algunos extremos. Ha habido la necesidad de estos materiales, por eso esta necesidad ha impulsado el desarrollo. De los máximos, ya hemos mencionado, el máximo impulsor de desarrollo, de creatividad en el hombre es lo que la mayoría no quiere, lo que las personas no desean tener, fíjense a ustedes, y es la necesidad. La necesidad es el máximo impulsor de creatividad y desarrollo. Ciertamente, si le preguntas a una persona, oye, ¿tú quieres tener mucha necesidad? Casi de inmediato te dirá, desde luego que no. Es más, si alguien nos dijera, yo todos los días estoy pidiendo tener más necesidad, nos llamaría la atención y le diríamos, híjoles, oye, ¿qué te pasa? Tienes que ir a que te chequen. Luchan las personas por no tener necesidad. Pero cuando la empezamos a examinar, la necesidad es el que ha impulsado al hombre al desarrollo. En este caso, la necesidad de nuevos materiales, por mencionar este aspecto, impulsa al hombre a investigar y le lleva a descubrir y desarrollar nuevos materiales. Dice aquí el segundo párrafo. La energía constituye una preocupación constante. Es algo que el hombre necesitó para el progreso y necesita para mantenerse hoy. La energía. Si no hubiese a nuestro alcance energía, en este caso de cualquier tipo, la energía eléctrica, no podríamos estar llevando a cabo esta conferencia. No podría estar iluminada nuestra habitación. Tendríamos tal vez varios caballos en un establo para podernos transportar. Porque no tendríamos auto, y si tuviéramos auto sin energía eléctrica o sin gasolina, un medio para generar esa energía, tendríamos que caminar. Hoy es difícil vivir sin energía. Sí se puede, hay personas que viven sin energía, personas que viven en el campo que no tienen energía eléctrica, en este caso, energía eléctrica. Y viven de una manera tranquila. Pero hoy hay una gran necesidad de energía. El hecho y el problema es que la generación de energía se utiliza a través de diferentes medios. Y uno de los medios más usados genera mucha contaminación ambiental, algo que ha estropeado nuestro mundo. El calentamiento global famoso que está
trayendo trastornos enormes en general. La contaminación atmosférica. Nuestra ciudad, esta zona metropolitana de Monterrey, hoy por hoy es la ciudad más contaminada de nuestro país. Increíble, pero así es. No quisiéramos ni aceptarlo, pero ahí están respiramos todos una gran contaminación. ¿Tú fumas? La mayoría sabe que fumar provoca daños en el organismo. Y algunos han decidido no fumar y no fuman. Qué buena decisión. Hay otros que no, hay otros que sí fuman. Pero sabes, en realidad todos fumamos. ¿Cómo? Puedes decir, no, yo no compro ni un cigarro, ni me lo acerco a la boca. La realidad es que la contaminación que respiramos provoca muchos daños similares a los de los fumadores. Y no podemos dejar de respirar esta atmósfera en la que vivimos. Y esta producción de energía que hoy se necesita para vivir, por el estilo de vida de mucha producción, es en base a materiales que contaminan muchísimo. Ha habido y está habiendo la generación de energía a través de otros métodos que no dañen el medio ambiente. Es estupendo, pero todavía falta en ese desarrollo. Se reconoce la necesidad de nuevas y económicas fuentes de energía y el uso más racional de las actuales fuentes. Y los materiales desempeñan un papel preponderante en esta cuestión. Por ejemplo, se ha demostrado la conversión directa de la energía solar en energía eléctrica, pero las células solares emplean algunos de los materiales más complejos y caros. La viabilidad tecnológica de esta conversión se aseguraría si se desarrollaran materiales baratos y de alta eficiencia para este proceso. En nuestra zona metropolitana se está desarrollando mucho la adquisición de este tipo de materiales, celdas solares para de energía eléctrica a las residencias. Todavía es cara la inversión. Y aunque es alta la inversión, generalmente es recuperable en un año, pero pues muchos no tienen para invertir en invertir dinero de esa manera. Pero es algo muy deseable. Algunos países lo están empleando y se han decidido emplearlo de una forma extraordinaria. Estados en la Unión Americana donde hay campos, literalmente campos de celdas solares para la generación de energía eléctrica. Y en otros países se está haciendo. Desarrollado algunos materiales que pueden ser usados como ventanas en lugar del cristal, este tipo de material que hace las veces de cristal de la ventana, pero que es una celda solar. Estupendo. Lo único es que todavía el costo es alto, pero es algo que se necesita. Tal vez muchos de ustedes están usando algunos relojes que funcionan con este tipo de energía solar. Hace tiempo, y esto ya hace años, una empresa relojera, Citizen,
sacó a la venta su famoso reloj Eco Drive. Esto ya fue hace años, hace años. Toda su carátula es una celda solar. Toda su carátula. Y funciona de esa manera. Relojes de este tipo, hechos de titanio, muy resistente, de cristal de acero, o sea, tipo de ese tipo, y su carátula del reloj, una celda solar. El desarrollo de los materiales. Ahorita estamos llegando al final de la primera hora de muchachos. Voy a suspender un momento aquí hacer una pausa para dar unos minutos para que podamos parar, ir por agua, al baño, estirarnos un poco, que es recomendable. Les sugiero que lo hagan y continuar con una buena actitud con la siguiente hora. Entonces, vamos a dar unos minutos y regresamos. No salgo de la clase, no suspendo la clase, solo hacemos una pausa y regresamos en unos minutos, muchachos. ¿Correcto? Ok. Gracias, muchachos. Profesor. A ustedes. Aquí nos vemos en unos minutos.
Vamos a continuar, muchachos. ¿Hay algo que quieran comentar, muchachos? ¿Algo que quieran preguntar? Bien, si no, ahorita pueden hacerlo en el transcurrir de la siguiente hora, pueden preguntar la duda que tengan. Vamos a continuar viendo este archivo. Como ven, se va haciendo muy interesante todo esto referente a los materiales. Nosotros usamos una variedad de materiales extraordinaria. Todos nosotros ya lo usamos. En el ámbito profesional, una parte de nuestra labor profesional es conocer los materiales que empleamos, los requerimientos de los diseños de herramientas. Debemos saberlo para poder desarrollar adecuadamente nuestra profesión. Pero desde luego están esos diseños nuevos y deberemos buscar para esos diseños nuevos los materiales adecuados. Lo mencionábamos acerca de la energía. Hoy por hoy se requieren materiales para esa generación de energía que no sean tan costosos. Se están desarrollando para lograr que no se contamine tanto el planeta como se ha estado haciendo. Hace unos días, nuestro país compró una refinería en el estado de Texas. Por un lado, pues una refinería que nos va a ayudar como país petrolero, pues para procesar todo ese hidrocarburo. Y por el otro lado dice uno, híjoles, pues, ¿cuánta contaminación se genera? Por un lado, la necesidad de energía. Por el otro lado, esa contaminación que está deshaciendo el planeta. Debemos ir buscando un equilibrio y en todo lo posible irnos inclinando hacia la generación de energía que sea amable con nosotros, con el planeta, con el hombre. Se requieren de nuevos materiales, diseños, para todo este tipo de cosas. Obtener energía por medios del viento, energía con esos famosos papalotes, en forma de usar esa enorme fuerza del viento para producción de energía. La producción de energía a través del agua, de esas hidroeléctricas. En nuestro país hay varias. Necesitamos más. A través de estas celdas solares que hablábamos, se necesitan mucho más. Qué estupendo que sería que cada casa tuviera su generación de energía de este tipo, que los automóviles, como se está generando ya, se pudieran trasladar a base de energía eléctrica, pero producida de esta forma. Es necesario. Vamos a continuar viendo el archivo. Les recuerdo, si alguien tiene alguna pregunta o quiere mencionar algo, solo abra su micrófono y expresa su pregunta o su comentario. Aquí estoy cargando en pantalla el archivo que estamos viendo, que es el 002. Entonces estábamos hablando de este segundo párrafo en el que mencionábamos que la energía constituye una preocupación
constante. Mencionábamos que la viabilidad tecnológica de la conversión de esta energía solar en energía eléctrica, pues se va a fortalecer con el desarrollo de materiales más baratos y más eficientes. Y está ese proceso. Está ese proceso. Vamos a continuar. La energía nuclear, otro tipo de energía, tiene futuro. Pero la solución a los muchos problemas que quedan por resolver está relacionada con los materiales. El combustible a la altura de los recipientes para controlar los residuos radiactivos. Es un problema, un conflicto. Se genera energía a través de este método nuclear, pero los residuos radiactivos hay que ponerlos en algún lugar, hay que tratarlos. Y hemos visto en esta historia de estas plantas de energía que cuando han habido accidentes, los resultados no son horrorosos. De los más famosos está el de Chernobyl. Falló. Fue un problema extremadamente serio. Europa estaba temblando porque la nube radiactiva podía ir hacia esos lugares. Lo último en Japón, un tsunami que llega a afectar una nucleoeléctrica. Se extendieron los japoneses, muchos de los trabajadores murieron, por decirlo así, en un acto heroico de buscar controlarlo. Extraordinaria la actitud de estos japoneses. Pero es el problema con este tipo de generación eléctrica. Se anunció ya el envío de un cohete, de una nave espacial impulsada con energía nuclear. Lo acaban de anunciar hace unos días los rusos. Una nave que tendría la energía para viajar a Júpiter. Bueno, hay la necesidad de materiales que formen esa estructura, los recipientes para controlar este tipo de residuos radiactivos. Nuestro país tiene una nucleoeléctrica. La tiene. Hasta ahorita no se ha dado a conocer ningún inconveniente con ella. Qué bueno, estupendo, y esperemos que no surja. Pero es algo de tener cuidado y de cuidar muy bien. Los transportes también consumen cantidades significativas de energía. Todos los transportes. La disminución del peso de los vehículos de transporte, sean automóviles, sean aviones, sean trenes, el que sea, y el aumento de la temperatura de funcionamiento de los motores mejoran el rendimiento del combustible. Ha habido un desarrollo significativo en este aspecto. Vamos a ir viendo muchos materiales usados en estos tipos de equipos que han mejorado su funcionamiento definitivamente. Es necesario desarrollar nuevos materiales con elevada resistencia y baja densidad, o sea, más ligeros.
así como materiales capaces de soportar elevadas temperaturas para fabricar componentes de motores. Entonces, el reto también se requiere. La mayoría de los materiales que utilizamos proceden de fuentes no renovables. Este es algo que debemos de considerar. A veces el hombre no lo consideró en un inicio, pensó que había demasiado, pero no es así. Que no sean renovables quiere decir que no son capaces de regenerarse. En ellos se encuentran los polímeros, cuya principal fuente es el petróleo, es los hidrocarburos. O sea, todos esos polímeros, casi en general, proceden del petróleo. Y algunos metales. Estas fuentes no renovables se empobrecen paulatinamente, por lo que es necesario descubrir nuevas reservas o desarrollar nuevos materiales con propiedades comparables y con menos impacto medioambiental. Esto es necesario. Esta última alternativa constituye el mayor reto para los ingenieros científicos y científicos de materiales. Es este reto que está aquí. Por un lado, se necesitan, por el otro lado, el reto de desarrollar materiales de este tipo. Esperemos que se haga. Porque nuestro planeta ya no aguanta mucho. Ni la contaminación, ni el calentamiento global, ni la escasez de muchos bienes que son básicos para la vida y existencia del hombre. El agua está siendo grandemente contaminada y cada vez va escaseando más. La atmósfera está cambiando, como mencionamos. Nos fumamos varias cajetillas de cigarros, tan solo con lo que respiramos en la atmósfera de Monterrey. Entonces, es necesario hacer cambios. Necesario. Aquí termina este archivo acerca de la clasificación de los materiales. Metales, cerámicas, polímeros, materiales compuestos, semiconductores, que hemos estado hablando. Voy a quitarlo de pantalla para subir el tercer archivo, muchachos. Esos archivos estarán ahí en la plataforma para que los puedan ver las veces que gusten. Permítanme, voy a quitarlo de pantalla, voy a dejarlo de compartir para poder presentar el archivo siguiente. ¿Alguna pregunta o comentario hasta aquí, muchachos? ¿Algo que quieran agregar o comentar? Bien. Entonces voy a poner en pantalla el archivo número 3. Permítanme un momento. Aquí va. Aquí está, se está cargando. Ay, perdón. Permítanme, algo pasó y no se ve, déjenme volverlo a cargar, a recargar, permítanme, porque no se ve. Bien, ahora sí. Ahí está.
¿Logran verlo, muchachos? Es el tercer archivo, 003, Ingeniería de Materiales, y vamos a hablar de la estructura atómica. ¿Logran verlo, muchachos? Sí, sí lo veo. Bien, gracias, muy amable. Mencionamos que dentro del conocimiento de los materiales es trascendente conocer sus estructuras atómicas para saber qué provoca o qué es lo que hace que tengan determinadas propiedades, características, y en un momento dado promover esas características. El avance tecnológico en este aspecto del hombre ha sido muy grande. El poder conocer su estructura. En un inicio leemos vemos la tabla periódica de los elementos y vemos que son muchos y hasta nos piden que los aprendamos de memoria, nos los preguntan desde la secundaria, preparatoria, y nos habla de todo este desarrollo que ha tenido el hombre en conocerlos. Bueno, con este archivo vamos a recordar algunas cosas básicas de estas estructuras, cosas que ya conocemos, pero que es bueno que recordemos. Vamos a hacer referencia de estos aspectos más adelante. Entonces vamos a hablar de la estructura atómica para recordar todos estos aspectos que ya antes nos han comentado o hemos visto. Algunas de las propiedades más importantes de los materiales sólidos dependen de la disposición geométrica de los átomos y de las interacciones que existen entre los átomos y las moléculas constituyentes. A fin de prepararnos para temas que vamos a ver en este capítulo, se considerarán conceptos fundamentales, tales como estructura atómica, configuración electrónica en átomos, tabla periódica y varios tipos de enlaces primarios y secundarios que mantienen unidos a los átomos que forman los sólidos. Entonces, este es el propósito de este archivo, de esto que vamos a comentar. Vamos a iniciar, o vamos a continuar. Conceptos fundamentales. Los átomos constan de núcleos muy pequeños, que a su vez están compuestos de protones y neutrones. Este conjunto está rodeado de electrones en movimiento. Tanto los electrones como los protones están eléctricamente cargados. Entonces, todo lo que vemos, todo lo que está a nuestro alrededor, está formado por átomos. Y ellos constan de este núcleo del que acabamos de mencionar, que está compuesto de protones y neutrones, y alrededor de él electrones en movimiento. Prácticamente todos y todo está en movimiento. Aunque parece que la mesa donde estás ahorita estudiando está sólida, firme, si la viéramos en su estructura más pequeña, veríamos que está en movimiento. Los electrones, los protones, neutrones, todo eso está en movimiento, los átomos. Solo que por la forma en la que están acomodados, se presenta nuestra mesa como sólida y muy firme. Ahora,
Todos los electrones que rodean al núcleo, electrones y protones, están eléctricamente cargados. El valor de esta carga es del orden de 1.6 por 10 a la menos 19 coulombs. Esa letra C ahí, C mayúscula, es coulomb. Una unidad para describir estas cargas eléctricas. Como vemos, la carga es muy pequeña. 1.6 por 10 a la menos 19. Ahora, pareciera despreciable, pero ya en toda esa multitud de átomos acomodados, ya no es despreciable. Bien, dice, el valor de esta carga es del orden de 1.6 por 10 a la menos 19 coulombs, de signo negativo para el caso de electrones y positivo para los protones. Los neutrones son eléctricamente neutros. Ahora, las masas de estas partículas subatómicas son infinitamente pequeñas. Protones y neutrones tienen aproximadamente la misma masa. 1.67 por 10 a la menos 27 kilogramos. Extraordinariamente pequeño. Que esta masa es significativamente mayor a la que tiene un electrón. La masa del electrón es de 9.11 por 10 a la menos 31 kilogramos. Ahora, aunque aquí podemos decir que es muy pequeña, estamos hablando de una forma relativa, comparada con ¿qué? Es como la masa de nuestra Tierra. Comparada con la del Sol es mucho más pequeña. O comparada con Júpiter es más pequeño. Pero genera una actividad, una atracción extraordinaria la masa de nuestra Tierra. Tan fuerte es una atracción que a todos nosotros nos mantiene pegados a la superficie terrestre y mantiene a la Luna orbitando alrededor de la Tierra. No podemos menospreciar la masa de los protones, neutrones, electrones, por decir es muy pequeño, no. Esa masa está actuando, está trabajando. Y es eso que debemos de considerar. Empezamos a ver estas partículas y sencillamente estamos aprendiendo o recordando cómo trabajan, cómo funcionan. Vamos a continuar. Cada elemento químico se caracteriza por el número de protones del núcleo o número atómico, que generalmente se designa con la letra Z mayúscula. Cada elemento químico. Si recuerdan aquella tabla periódica, cada elemento en aquel cuadrito tenía estos datos ahí. Para un átomo eléctricamente neutro, el número atómico coincide con el número de neutrones. Y los valores del número atómico para los elementos que se encuentran en la naturaleza van desde el número 1 para el hidrógeno hasta el 94 para el plutonio. Entonces, hay una variación. Esto en elementos que se encuentran en la naturaleza. Desde luego cabe el comentario, cabe señalar lo extraordinario que ha sido la investigación del hombre a través de muchos años para lograr distinguir todas estas cosas. ¿Qué importancia tiene la investigación?
cuánto repercute la investigación en el desarrollo del hombre. Esperemos que algunos de ustedes más adelante se decidan también por investigar. Tal vez decidan continuar estudios de maestría o de doctorado e investigar. Tiene repercusión, tiene también un campo de desarrollo. Vamos a continuar. La masa atómica, que se designa letra A mayúscula, la masa atómica de un átomo específico, se puede expresar como la suma de las masas de los protones y los neutrones del núcleo. Aunque el número de protones es igual en todos los átomos de un mismo elemento, fíjense en esto, el número de neutrones puede variar. Así, los átomos de un mismo elemento que tienen dos o más masas atómicas se denominan isótopos. Ahí está mal escrito, es isótopos. Los oímos. A veces decimos, ese es un isótopo de este material, de este elemento. Bueno, a esto se refiere. El peso atómico corresponde al peso ponderado de las masas atómicas de los isótopos, de acuerdo a la abundancia relativa de cada isótopo en la naturaleza. Para calcular el peso atómico se utiliza un concepto, el concepto de unidad de masa atómica. En general se designa como UMA, unidad de masa atómica. Se ha establecido una escala donde una UMA, una unidad de masa atómica, se define como un doceavo de la masa atómica del isótopo más corriente y abundante del carbono, el carbono 12, que se designa con 12 con un superíndice, con la letra C con un superíndice 12. Su masa atómica es de 12.000 unidades, perdón, de 12.000 unidades. De acuerdo con esta escala, las masas del protón y del neutrón son algo mayores que la unidad. Este es un panorama, un leve panorama de estos elementos atómicos. Vamos a continuar. De ellos, recordemos, solo es un recordatorio de eso que ya hemos estudiado en otras disciplinas. El peso atómico de un elemento o el peso molecular de un compuesto se puede expresar en UMAS por átomo, o sea, molécula, o en masa por mol de materia. En un mol de una sustancia hay 6,023 por 10 a la 23 átomos o moléculas. Esto es el famoso número de Avogadro. Estas dos formas de expresar los pesos atómicos están relacionadas según la siguiente ecuación. Un átomo por molécula es igual a 1 gramo sobre mol. Aquí a continuación vamos a ver una representación esquemática del átomo de Bohr, algo que más adelante vamos a hacer referencia. Su núcleo y electrones orbitando alrededor del núcleo. Por eso mencionamos que todo está en movimiento. Aún dentro de la mesa tan sólida que parece, las partículas que la forman están en movimiento.
Los electrones se mueven a una extraordinaria velocidad. Dice aquí, por ejemplo, el peso atómico del hierro es de 55.85 UMA por átomo o 55.85 gramos mol. A veces se utiliza UMA por átomo o molécula, en otras ocasiones se prefiere las otras unidades. Esta última es la empleada en este libro, es lo que se va a estar mencionando referente a esto. Vamos a ver los electrones en los átomos, y aquí es donde vamos a hacer referencia a este modelo atómico de Bohr que acabamos de ver. Fíjense ustedes, a finales del siglo XIX, hace mucho más de 100 años, se constató que muchos fenómenos que implicaban electrones en los sólidos no se podían explicar en términos de la mecánica clásica. Esa mecánica clásica es esa desarrollada por Newton. Por este motivo, para explicar el comportamiento de entidades atómicas y subatómicas, se estableció un conjunto de principios y leyes conocidos como mecánica cuántica. Fíjense, veamos de dónde surge este concepto. ¿Y hace cuánto tiempo que surgen estos conceptos? Finales del siglo XIX. La comprensión del comportamiento de los electrones en átomos y sólidos cristalinos implica necesariamente la discusión de conceptos de la mecánica cuántica. Necesitamos esos conceptos para entenderlos mejor, para manejarlos mejor. Una primera consecuencia de la mecánica cuántica fue el modelo atómico de Bohr simplificado, que es esa figura que vimos hace un momento. Esta, la figura 2.1. Donde se supone que los electrones giran alrededor del núcleo atómico en orbitales discretos. Y la posición de un electrón particular, se define con mayor o menor precisión en términos de su orbital. Este modelo está representado ahí en la diapositiva 7 que acabamos de ver. Otro importante principio de la mecánica cuántica estipula que las energías de los electrones están cuantizadas. Es decir, los electrones solo pueden tener valores específicos de energía. Un electrón puede cambiar de energía, pero al hacerlo deberá realizar un salto cuántico a valores de energía permitidos, bien superiores, absorbiendo con absorción de energía, o bien inferiores con emisión de energía. O sea, al hacer este tipo de saltos, absorbe o emite energía. Eso es de llamar la atención. Así, el modelo de Bohr representa el primer intento para describir los electrones de un átomo en términos de posición, o sea, los orbitales electrónicos que veíamos, y de energía, los niveles de energía cuantizados. Ahora otro concepto más al respecto de esto. Recordemos, todos estos aspectos que estamos manejando o recordando, lo hacemos porque los materiales manifiestan sus propiedades en base a estas cosas, al acomodo de sus electrones. Y el hombre ha aprendido a manipular estos materiales aplicando calor, aplicando frío, muchas formas,
para desarrollar otras propiedades, como modificando estos acomodos en su estructura molecular. Por eso es bueno tener esa conciencia de estos conceptos, conocerlo. El modelo atómico de la mecánica ondulatoria, veamos, el modelo atómico de Bohr presentaba algunas limitaciones significativas a causa de su capacidad para explicar varios fenómenos relacionados con los electrones. La solución a estas deficiencias apareció con el desarrollo de la mecánica ondulatoria, una subdivisión de la mecánica cuántica, y un modelo más adecuado del átomo. En el modelo de la mecánica ondulatoria se considera que el electrón presenta la dualidad onda-corpúsculo y el movimiento de un electrón se describe mediante los principios matemáticos que rigen el movimiento de las ondas. Esto fue ampliando la complexión del comportamiento de estos átomos. Surgió la mecánica cuántica, surge esta subdivisión, la mecánica ondulatoria, y se pueden estudiar mejor estos elementos. Y surgen los números cuánticos. Empleando la mecánica ondulatoria, cada electrón de un átomo se caracteriza por 4 parámetros, que son llamados números cuánticos. El tamaño, la forma y la orientación espacial de la densidad de probabilidades de un electrón están determinados por 3 de estos números cuánticos. Además, los números cuánticos separan los niveles energéticos de Bohr en subniveles e indican el número de estados de cada subnivel. Un poquito más adelante vamos a ver una tabla donde se va a expresar un poquito o ampliar este concepto. Ahorita lo vamos a ver. Los niveles están determinados por el número cuántico principal llamado n, que toma valores enteros empezando de la unidad. A veces los niveles se designan con letras K, L, M, N, O mayúsculas o más, que corresponden respectivamente a los niveles 1, 2, 3, 4, 5 o más. Como indica esa tabla que vamos a ver un poquito más adelante. Cabe señalar que este número cuántico, y solo este, también está asociado al átomo de Bohr. Bien, no vamos a poder terminar de ver este archivo. Nos vamos a quedar aquí en la diapositiva número 11 del archivo número 003, cuya función es solo ampliar o recordarnos de toda esta perspectiva de la estructura atómica, porque definitivamente se está tratando con la estructura de los materiales. Voy a quitarla de pantalla. En este momento estoy descargando la lista de asistencia, muchachos, y les pido a los que no enviaron su palabra de presente, pues envíenla para complementar la lista. Bien, muchachos, les vamos a dejar hasta aquí. Maestro, disculpe, yo la clase pasada le comenté lo de que no podía poner comentarios. No sé si ya me tenga anotado. Te tengo ahí presente. Como quiera, les pido a todos los que por alguna razón están en esta situación, por favor, háganle llegar a su compañero representante o envíenme ese comentario por el chat. Si no pueden hacerlo, pídale a su compañero representante que lo mande a nombre de ustedes para tenerlos presente. Ahorita lo que vamos haciendo es
esa lista provisional. Yo espero que pronto se iba a buscar que ya nos enviaran las listas oficiales para que no hubiera problemas de este tipo. Pero no se ha hecho y la realidad yo creo que va a tardar 1 o 2 semanas más. Entonces, por lo pronto lo manejamos todo de esta manera. ¿Correcto? Gracias, maestro. No, de que como quiera ahí lo tenemos presente, pero te digo, hazlo de esta manera. Y a todos los demás, ahí apoyándose en su compañero representante, envíen su información. Bien, muchachos, le dejo aquí, sé que entrarán ahorita ya a otra actividad. Nos vemos la próxima semana, que disfruten el fin de semana y cuídense, muchachos. Que esa palabra de cuídense no es más que algo que hay que tomar muy en serio y mucho cuidado. Aunque ya se estén vacunando muchos, hay que seguirnos cuidando. Hasta luego, muchachos, que les vaya muy bien. Nos vemos, profe. Gracias, profe. Igualmente nos vemos. Hasta luego, muchachos, que les vaya muy bien. Bye.